La última persona que esperaba encontrar debajo de mi cama a las 3 de la mañana, era un hombre. Pero ahí estaba. No era Javier, mi marido. Él dormía profundamente al otro lado de la casa, en el sofá del salón, donde últimamente se quedaba para no molestarme con sus ronquidos. Decía que lo hacía por mí. Y yo, hipócritamente, le decía que lo agradecía. Pero esa noche, mientras me ponía una bata para ir al baño, escuché un ruido raro. Algo seco, algo metálico. Pensé que era mi hija, que se había despertado con sed. Entré en su cuarto, vacía. Luego en el baño, nada. Y al volver a mi dormitorio, vi que una de las zapatillas que siempre dejo junto a la cama no estaba. Ahí fue cuando me agaché. Y lo vi. Primero una bota. Después una pierna. Y luego, su cara, Lucas. El hombre con el que llevaba semanas viéndome a escondidas. Metido debajo de mi cama como si fuera parte del mobiliario. Tenía los ojos muy abiertos, como si estuviera conteniendo la respiración. Supuse que pensó que Javier ya se había ido a trabajar. No esperaba que yo me levantara tan temprano. No grité. No reaccioné. Solo lo miré. Me miró. Y por unos segundos eternos, no supimos qué hacer. Esa fue la noche que todo empezó a desmoronarse. Pero no fue la noche en que Javier lo descubrió. Eso vino después. El problema no fue encontrar a Lucas debajo de mi cama. El verdadero problema fue que no fui yo quien lo encontró. Fue mi hija. El día siguiente, un sábado cualquiera de abril, nos despertamos como si nada hubiera pasado. Javier bajó al mercado por la mañana temprano, como siempre, para comprar pescado fresco. Había olvidado que ese sábado no iba solo. Su madre venía de visita y él quería prepararle arroz caldoso, como cuando era niño. Me lo mencionó la noche anterior, pero no lo escuché. Estaba demasiado ocupada escribiéndole a Lucas desde el baño. A media mañana, mientras Javier seguía fuera, yo me metí en la ducha. Nuestra hija, Lucía, estaba en su cuarto viendo vídeos en la tablet. Al menos eso pensaba yo. Cuando salí de la ducha, me encontré la puerta de mi cuarto abierta. Pensé que tal vez había entrado a buscar una camiseta, o algún cargador. La llamé desde el pasillo y no contestó. Al entrar, la vi sentada en el borde de la cama, con la cara completamente blanca. Tenía las manos apretadas entre las piernas, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Le pregunté qué le pasaba, pero no respondió. Lucía, dime qué pasa, le insistí. ¿Quién es ese hombre, mamá? No entendía a qué se refería. Estuve a punto de preguntarle si hablaba de un video, de algún influencer o de un juego. Pero su voz tembló cuando añadió. El que estaba debajo de tu cama anoche. Sentí que el suelo se me movía. No supe qué decir. Me senté a su lado en silencio, mirando al frente, como si alguien más tuviera que responder por mí. No lo hizo. Tardé casi un minuto en encontrar las palabras, y aún así, lo único que salió de mi boca fue un torpe. ¿Lo viste? Ella asintió, sin mirarme. ¿Cuánto viste? Pregunté, como si el daño se midiera por segundos. No mucho. Solo lo vi arrastrarse. Me dio miedo. Pensé que era un ladrón, pero él me hizo una seña de silencio. Y luego se fue por la ventana del pasillo. Quise inventarme algo. Decirle que fue un error, que no lo entendía bien, que estaba soñando. Pero no pude. Porque yo misma había perdido la capacidad de justificar lo que estaba haciendo. No sabía cómo había llegado hasta ese punto, pero ahí estaba. Había metido a un hombre a mi casa, a mi cama, con mi hija durmiendo a pocos metros. Y ella lo había visto. No era solo una traición a Javier. Era una traición a mí misma como madre. No se lo digas a papá, por favor, le dije al fin, con una voz que no reconocí como mía. ¿Por qué no? Me preguntó, sin gritar, sin rabia. Solo con esa mezcla cruel de decepción y confusión que no sabía que un niño de 9 años podía expresar tan claramente. Porque fue un error. Uno muy grande. Y no quiero que esto destruya todo. No así. No dijo nada más. Se levantó y salió del cuarto. Y yo me quedé ahí, desnuda, con el cuerpo mojado y la cara ardiendo de vergüenza. La tarde siguió como si todo fuera normal.
Javier llegó con las bolsas del mercado, nos saludó con la misma sonrisa de siempre, e incluso le preguntó a Lucía si quería ayudarlo con el caldo. Ella dijo que no. Se encerró en su cuarto con la tablet, como tantas otras veces. Solo que esta vez, no estaba viendo vídeos. Estaba evitando mirarme. Yo traté de mantenerme ocupada, limpiando, preparando la mesa, fingiendo que no me estaba desmoronando por dentro. Pero todo cambió cuando, durante la comida, Lucía soltó la bomba. «Papá, ¿tú crees que mamá a veces se porta mal contigo?» Javier soltó la cuchara. Me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No era una pregunta que esperara escuchar de su hija. Yo, por dentro, sentí un frío seco recorrerme el pecho. «¿A qué te refieres, cariño?», preguntó él, con esa voz tranquila que usaba cuando intentaba no alarmar a nadie. «No sé, solo pregunto. A veces pienso que mamá guarda secretos». Javier me miró. Y yo supe que algo se activó dentro de él. Esa mirada no era de sospecha, era de conexión. Como si de pronto una serie de piezas sueltas comenzaran a encajar en su cabeza. No dijo nada en ese momento. Terminamos de comer entre silencios incómodos y conversaciones forzadas sobre el colegio. Esa noche, mientras Lucía dormía y yo fingía leer en la cama, Javier se sentó a mi lado con una copa de vino. Me miró sin decir nada durante un rato. Y luego me soltó algo que me perforó el estómago. «Claudia, ¿hay algo que quieras contarme?». No respondí. Solo lo miré. Él dejó la copa sobre la mesita y dijo: «Porque si lo hay, prefiero que lo digas tú, antes de que lo diga Lucía». Ahí supe que ya era tarde. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida como en ese momento. No por lo que Javier pudiera hacerme, nunca fue violento ni siquiera en los peores momentos, sino por lo que podía venirse abajo. Sabía que si decía la verdad, no había vuelta atrás, pero también entendía que seguir negando lo obvio solo empeoraría las cosas. Durante unos segundos eternos, solo lo miré. Él no parpadeaba, no se movía, solo esperaba. Sentí que tragar saliva era un acto de traición. Y al final, como si lo escupiera sin querer, dije lo que no debía decir nunca en voz alta: «Sí. Hay algo». Su reacción fue más serena de lo que esperaba, pero eso no significaba que estuviera tranquilo. Asintió, se apoyó en el respaldo de la silla y respiró hondo. Yo quería que gritara, que se levantara, que hiciera algo que rompiera la tensión, pero no lo hizo. Mantuvo la calma con una frialdad que me resultó insoportable. «¿Quién es?», preguntó, sin rodeos. «No importa quién es», respondí, y al decirlo me di cuenta de lo cobarde que sonaba esa frase. «No me insultes, Claudia». «Claro que importa. Quiero saber quién ha entrado en mi casa, mientras yo dormía en el sofá creyendo que te hacía un favor». No podía decirle que era Lucas, un paciente de la clínica. No porque quisiera proteger a Lucas, sino porque decir su nombre lo volvía real, lo volvía físico, lo hacía carne dentro de nuestra historia. Pero Javier ya lo sabía. No tenía pruebas, pero lo sabía. Se notaba en su forma de hablar, en cómo evitaba mirarme directamente, como si estuviera recordando momentos, releyendo escenas del pasado con una nueva interpretación. No preguntó más. Se levantó de la mesa y fue directo al despacho. Volvió con una carpeta. La dejó encima de la mesa con un golpe seco. «¿Lo reconoces?». La carpeta estaba llena de fotos impresas. Lucas saliendo de la clínica, Lucas entrando en una cafetería a 2 calles, Lucas hablando conmigo en la terraza. Lucas saliendo de mi portal. Mi reacción fue de estúpida sorpresa. ¿Me estaba siguiendo? No. Contraté a alguien hace 2 semanas. Desde que noté que Lucía me miraba distinto. Desde que tú empezaste a hablarme como si cada palabra fuera una obligación. Desde que dejaste de tocarme sin darte cuenta. Javier. No me digas Javier con esa voz. Se quedó de pie, cruzado de brazos, sin dejar de mirarme. Yo ya no podía ni mantenerle la mirada. Sentí que el cuerpo me pesaba el triple. El aire parecía demasiado grueso para respirarlo. Quise explicarle algo, cualquier cosa, pero lo único que se me ocurrió fue una frase que ahora me avergüenza: no fue por sexo. No me jodas, Claudia, me interrumpió. ¿Ahora resulta que lo hiciste por caridad emocional? No. Lo hice porque me sentía vacía.
Entonces sí fue por sexo. No. Fue por sentirme deseada. Por recordar que todavía era alguien más que madre y esposa. Por salir de la rutina. Por no seguir sintiéndome invisible. Y tu solución fue meterte en la cama con un imbécil debajo de la misma cama donde duerme tu hija. ¿Esa es tu gran reivindicación personal? No lo planeé así. Empezó como algo inocente. ¿Algo inocente? ¿Escondido debajo de una cama? No supe qué contestar. No había forma de suavizarlo. Estábamos los dos de pie en la cocina, frente a frente, con una distancia que ya no se podía reducir. Quise acercarme. Javier dio un paso atrás. No te atrevas, me dijo. No quiero justificarlo. Sé que fue una mierda. Sé que traicioné todo lo que éramos. Pero no lo hice para herirte. No me digas que no querías herirme. Me destruiste, Claudia. Pero no con la infidelidad. Con la mentira. Con la forma en que seguías cenando conmigo, viendo series conmigo, acariciando a Lucía como si nada. Haciendo vida de familia mientras te follabas a otro. Yo lloraba, pero no sabía si era por vergüenza, por rabia, o por esa sensación asquerosa de haber perdido algo que nunca podré recuperar. Javier no gritó en ningún momento, y eso fue lo que más me dolió. Su calma era la peor bofetada. Me preguntó si el otro seguía en mi vida, si planeaba seguir viéndolo. Le dije que no, que había terminado. Que lo había echado de mi vida en cuanto Lucía lo vio. Que desde ese día no le contesté ni un mensaje. Pero Javier ya no escuchaba para creerme. Escuchaba para confirmar que todo estaba roto. ¿Quieres seguir con esto? Me preguntó al final, sin rodeos. No lo sé, respondí con la verdad más desnuda de todas. Pues yo sí lo sé. Vamos a hablar con Lucía. No pienso hacer de esto un circo, pero tampoco voy a mentirle a mi hija. Y tú, si tienes un mínimo de dignidad, harás lo mismo. Me senté en la silla, sola, mientras él salía del salón. Escuché su voz llamando a Lucía desde el pasillo. Me quedé allí, con la garganta seca, preguntándome en qué momento me convertí en esa mujer. No la mujer que engaña, sino la mujer que se rompe por dentro y no hace nada para evitarlo. Y ahora iba a pagar el precio. Uno muy caro. Al día siguiente, Javier no fue a trabajar. Tampoco me habló por la mañana. Preparó el desayuno para Lucía como siempre, le hizo la coleta antes de llevarla al colegio, y la abrazó en la puerta como si nada hubiese cambiado. Pero a mí no me dirigió ni una mirada. Yo me quedé en casa esperando que volviera, sin saber qué podía venir después. Estaba segura de que no me perdonaría, pero lo que no imaginaba era el tipo de castigo que me tenía preparado. Cuando regresó al mediodía, traía una caja de cartón con mis iniciales escritas en rotulador negro. La dejó encima de la mesa del comedor sin decir nada. Me acerqué, abrí la tapa, y lo primero que vi fue mi agenda, algunos papeles sueltos de la clínica, una copia de las llaves de casa, y la alianza. Encima de todo, un sobre cerrado. Léelo, fue lo único que dijo. Dentro había una carta redactada a ordenador, firmada con su nombre completo. Era una carta formal de separación temporal, una notificación de que durante los próximos 3 meses él se mudaría a casa de su madre y que mientras tanto, por el bien de Lucía, yo debía asumir la responsabilidad del hogar, incluyendo las actividades escolares, citas médicas y tareas del día a día. Decía que durante ese tiempo él se encargaría únicamente de ver a Lucía los fines de semana. No quería verme, no quería hablar conmigo, y no pensaba convivir bajo el mismo techo hasta tener claro cómo avanzar. Pero eso no era todo. Junto con la carta venían 2 copias de un documento legal, una autorización firmada por un notario que me retiraba el acceso inmediato a nuestras cuentas conjuntas. También me informaba que había comenzado los trámites para reestructurar las finanzas familiares de manera que, si decidía seguir con la separación, el reparto sería exacto y sin discusiones. En otras palabras, ya había hablado con un abogado, ya había preparado el terreno, y ahora me tocaba a mí enfrentar el vacío. No quiero pelear. Solo quiero que sepas lo que hiciste, dijo mientras recogía unas cosas de la habitación. ¿Qué quieres que haga, Javier? ¿Que me arrodille? No. Quiero que sientas lo mismo que yo sentí. No por venganza, sino para que entiendas que lo nuestro ya no existe. Y si te duele, mejor. Así al menos te darás cuenta de lo que valía.
Intenté hablarle. Quise decirle que lo entendía, que tenía razón, que no estaba huyendo de las consecuencias. Pero no me dio la oportunidad. Se fue con una maleta pequeña, como si solo saliera por unos días, pero yo supe que era algo más profundo. Lo peor no fue verlo marcharse. Lo peor fue ver cómo Lucía, al volver del colegio, encontró su habitación vacía y no preguntó nada. Solo entró, se sentó en su cama, y empezó a dibujar como si nada. Pero cada trazo que hacía era más fuerte, más torcido, más desesperado. Yo la miraba desde la puerta sin atreverme a hablarle. Ella me ignoraba. No me odiaba, pero tampoco me quería cerca. Para ella, ahora, yo era la que había hecho que papá se fuera. Y tenía razón. Los días siguientes fueron silenciosos. Ni una llamada de Javier, ni un mensaje. Pero entonces, el viernes, lo vi. No en persona, sino en redes. Una foto suya con Lucía en la playa de La Manga, los dos sonrientes, con una frase escrita en la descripción: fin de semana para respirar. Nunca usaba redes sociales. Solo tenía perfil para ver noticias. Pero esa publicación era claramente para mí. Y lo logró. Me dolió. Me partió en dos. No porque estuviera con Lucía, sino porque se veía bien. Tranquilo. Como si hubiera soltado un peso enorme. Como si yo nunca hubiera sido parte de su vida. Esa misma noche, recibí un mensaje de mi madre: ¿por qué no me habías dicho nada? Yo no le había contado nada a nadie. Pero Javier sí. No a mis padres directamente, sino al grupo familiar. Había escrito un mensaje escueto: durante un tiempo estaré en casa de mi madre. Claudia y yo estamos pasando por un momento delicado. Les pido respeto y discreción. Nada más. Pero bastó para que todos sospecharan que algo serio había pasado. Yo no quise responder. No tenía fuerza para dar explicaciones. Solo me encerré en el baño y lloré en silencio. Porque la vergüenza ya no era privada. Ahora era pública. El lunes siguiente, al llegar a la clínica, me encontré con una baja inesperada. Lucas había cancelado sus próximas 4 citas y no había dado explicación. Le escribí, sin saber exactamente qué quería decirle. Solo puse: ¿estás bien? No respondió. Pero al día siguiente, al revisar los mensajes, vi que me había bloqueado. No solo en WhatsApp. En todas partes. Como si nunca hubiéramos hablado. Como si nunca hubiera existido. Y ahí supe que Javier había llegado más lejos de lo que yo pensaba. Lucas trabajaba en una empresa que tenía un contrato con el ayuntamiento. Era un puesto administrativo, pero Javier, como funcionario de obras públicas, tenía contacto directo con su departamento. No necesitaba decirle a nadie lo que pasó. Solo hacer las preguntas correctas a las personas adecuadas. No podía despedirlo, pero podía incomodarlo lo suficiente como para que se sintiera observado. Lo suficiente como para desaparecer de mi vida sin dejar rastro. Y lo había hecho. Cuando me di cuenta de todo, no sentí rabia. Sentí que eso era exactamente lo que merecía. Y aún así, no esperaba lo que vino después. Pasaron 2 semanas sin hablar. Ni una palabra, ni un mensaje. Javier venía los viernes a recoger a Lucía, y ella salía con la mochila preparada sin decirme nada. Volvía los domingos por la noche, se metía en su habitación y cerraba la puerta. No sabía si Javier le hablaba de mí, si le decía algo más allá de lo justo, pero sí sabía que le estaba perdiendo. Ya no me miraba igual. Ya no me preguntaba nada. No se quejaba por no tener postre, no se enojaba si le pedía que se duchara. Solo existía en la casa, sin ruido, sin presencia. No me atrevía a forzar ninguna conversación porque no sabía ni cómo empezar. Y mientras tanto, cada día que pasaba se sentía como una cuenta atrás. Una noche de lunes, casi a las 11, Javier me llamó. Fue tan inesperado que estuve a punto de no contestar. Pero lo hice. ¿Puedes hablar?, me preguntó sin rodeos. Sí, dije, aunque no tenía claro si podía hablar de verdad o solo quería escucharlo. Necesito que hablemos. Mañana, después de dejar a Lucía en el colegio. En casa. Tú y yo. Vale, fue todo lo que contesté. No dormí esa noche. Me pasé horas mirando el techo,
pensando en cómo empezaría esa conversación, en qué palabras elegiría para no sonar como una víctima ni como una farsante. Me imaginaba cada posible tono de su voz, cada reacción posible. Pero al final, no sirvió de nada. Javier llegó puntual. Entró con la misma llave de siempre, sin golpear la puerta, como si todavía viviera aquí. Llevaba ropa normal, ni elegante ni informal, como si se hubiera vestido para no dar señales. Nos sentamos en la cocina, frente a frente, con 2 tazas de café que no llegamos a probar. Voy a hacer esto rápido, empezó. No he venido a discutir. Solo quiero cerrar esto de forma clara. Asentí sin hablar. Esperé a que siguiera. He hablado con el abogado. Él tiene listo el borrador del acuerdo. No me interesa pelear por lo económico, ni por lo legal. Lo único que quiero es que Lucía esté bien. ¿Y tú crees que separarnos es lo mejor para ella? Pregunté, no como provocación, sino como duda sincera. Creo que vivir con una mentira diaria sería peor, respondió sin cambiar el tono. Me mordí la lengua. Él tenía razón, pero escucharla en voz alta dolía más de lo que esperaba. ¿Hay algo que quieras decirme antes de que firmemos? Sí, respondí sin pensarlo demasiado. Quiero pedirte perdón. No porque espere que me perdones, sino porque si no lo hago, no voy a poder avanzar. No quiero que me pidas perdón como quien devuelve un favor. No quiero una frase aprendida, contestó. No es eso. Te juro que no. Lo que hice no tiene defensa. Ni por aburrimiento, ni por rutina, ni por sentirme sola. Fui cobarde. No supe pedir ayuda. No supe decirte lo que sentía. Y cuando reaccioné, ya estaba metida en algo que ni siquiera quería de verdad. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque no me sentía viva. Porque no entendía lo que tenía. Porque fui idiota, Javier. No sé. Pero no fue por falta de amor. No sé si eso cambia algo para ti, pero necesitaba decirlo. Él no contestó de inmediato. Se quedó mirando la mesa, girando lentamente la taza de café entre las manos. Durante un tiempo pensé que podría perdonarte, dijo al fin. Que si hacíamos terapia, si nos esforzábamos, si poníamos a Lucía en el centro, tal vez podríamos reconstruir algo. Pero después entendí que lo que más me dolía no era que te acostaras con otro. Lo que me rompió fue que me excluyeras de todo. Que no me dieras ni la oportunidad de luchar por ti. Tú decidiste sola que yo ya no valía la pena. No fue eso, intenté replicar. Sí lo fue. Porque incluso cuando te diste cuenta de que habías cruzado un límite, no me lo contaste. Esperaste a que Lucía lo descubriera. Y aún así, seguiste mintiendo. No sé si lo hiciste por miedo, por orgullo o por puro egoísmo. Pero no pensaste en nadie más que en ti. Lo sé, admití, sin intentar maquillar nada. Entonces lo que queda es esto, dijo mientras sacaba del bolso una carpeta con los papeles de separación. No quiero guerra. No quiero venganza. Solo quiero terminar con dignidad. Leí los papeles en silencio. No había trampas, ni condiciones abusivas. Era justo. Demasiado justo, incluso. Como si él ya hubiera renunciado a cualquier tipo de victoria personal. ¿De verdad no quieres nada? Le pregunté. Ya perdí lo único que quería. No necesito más castigos. Quise abrazarlo. No por consuelo, sino por gratitud. Pero su gesto me detuvo. No quiero contacto físico. No quiero que esto se vuelva confuso. Es el final, Claudia. ¿Y Lucía? Pregunté con la voz más baja que pude. Lucía sabe lo que pasó. No todos los detalles, pero lo suficiente. No le he hablado mal de ti. No pienso hacerlo. Pero tampoco voy a obligarla a confiar en ti otra vez. Eso te lo tendrás que ganar. Asentí. Sentí las lágrimas, pero no me permití llorar. No delante de él. Cuando termines de leer todo, lo firmamos. Luego coordinaré con mi madre para que Lucía pueda ir alternando semanas. Si quieres, podemos vernos una vez por semana para hablar de eso. Pero nada más. Firmé sin rechistar. Y cuando él se levantó para irse, supe que esa era la última vez que lo vería con esa expresión. No había odio, no había rabia.
Solo había una ausencia definitiva. Se fue sin mirar atrás. Y yo me quedé en la cocina con el documento en la mano, preguntándome si todo esto era real. Pero lo era. Han pasado 5 semanas desde que firmamos los papeles. 5 semanas desde la última vez que vi a Javier sentado frente a mí. No ha habido más llamadas, más conversaciones, más escenas. Todo se resolvió con una frialdad quirúrgica que, al principio, me pareció injusta, pero que ahora entiendo como una defensa. Él necesitaba protegerse. Y yo ya no tenía derecho a reclamar cercanía ni palabras. Me quedé sola en esta casa, rodeada de los mismos muebles, los mismos platos, las mismas fotos familiares que no he tenido valor de bajar de las paredes. No por nostalgia, sino porque cada vez que paso por el pasillo y veo esa foto de los 3 en la playa, siento que la mujer de esa imagen no existe más. Y borrarla no la hará volver. Lucía ahora va una semana con él y una conmigo. No hemos tenido ninguna escena violenta, ningún rechazo directo, pero hay una distancia en su forma de moverse, en cómo cierra la puerta de su cuarto, en cómo responde con monosílabos cuando le pregunto cómo fue el colegio. No me insulta. No me grita. Pero ya no me llama mamá con cariño. Solo me dice mamá como quien dice profesora o señora. Como si habláramos por compromiso. Intento no presionarla. No la obligo a hablar. Le preparo la comida que le gusta, le dejo notas en su merienda, le reviso los deberes aunque ella no me los pida. No lo hago para redimirme, porque sé que eso ya no es posible. Lo hago porque no sé qué más hacer. Porque no hacer nada sería aún peor. Durante estas semanas me he preguntado muchas veces qué aprendí de todo esto. Y la verdad es que no hay una lección bonita. No hay una conclusión que me haga sentir que esto tenía algún sentido. No hubo pasión desbordada. No hubo un gran amor secreto. No hubo doble vida. Solo hubo cobardía. Solo hubo una cadena de decisiones estúpidas que llevaron a que mi hija ya no confíe en mí, que mi exmarido tenga que reconstruirse desde cero, y que yo tenga que mirarme en el espejo cada mañana sabiendo que rompí algo que no tenía arreglo. No volví a saber nada de Lucas. Nunca me escribió. Nunca dio señales. Supongo que entendió que esto no era una historia con futuro. Y si alguna vez llegara a escribirme, no sabría qué decirle. Porque ni siquiera a él le guardo rencor. Él fue una excusa. Una válvula de escape. Un error dentro de otro error. No pienso en él con rabia ni con nostalgia. Simplemente, ya no importa. Porque el daño que causó su presencia no tiene nada que ver con él. El problema era yo. Yo elegí abrir esa puerta. Hace una semana, recibí un mensaje de Javier. Fue corto, pero claro. Me decía que Lucía quería celebrar su cumpleaños solo con él este año, que no quería una fiesta, que prefería algo pequeño, solo los dos. Me aclaraba que no era una decisión que él hubiera impulsado, pero que tampoco iba a obligarla a lo contrario. Me preguntaba si yo quería dejarle algún regalo para entregárselo. Le respondí que sí. Que le prepararía algo especial. Fui a una tienda y compré un libro que sé que le gusta, una mochila nueva para el colegio y una carta escrita a mano que tardé 2 días en terminar. No decía nada trágico. Solo le hablaba como antes. Como cuando me pedía que le leyera antes de dormir. Como cuando me contaba sus problemas con sus amigas en el parque. Le decía que no esperaba que todo volviera a ser como antes, pero que pase lo que pase, siempre iba a estar aquí. Que soy su madre. Y que, aunque no lo parezca, sigo siendo la misma persona que la tuvo en brazos el primer día que llegó a este mundo. Javier vino a buscar la bolsa con el regalo y no subió. Me esperó en el coche. Bajé, se la entregué, y solo me dijo, gracias. No hubo más. Hoy es domingo. Lucía está con él. Yo estoy sola en casa. He pensado en borrar mis redes sociales, en cambiarme de ciudad, en vender la casa. Pero también he pensado en quedarme aquí y afrontar todo como tiene que ser. Porque no estoy buscando una redención. Estoy buscando no repetir esto nunca más. Ni con otra persona, ni conmigo misma. Sé que nadie me va a aplaudir por esto. No espero comprensión. Solo quiero tiempo. Quizá dentro de un año pueda mirar a Lucía a los ojos sin que me duela. Quizá algún día ella me vuelva a abrazar por iniciativa propia.
Quizá algún día Javier me mande un mensaje que no sea sobre horarios o logística. Pero hoy no es ese día. Hoy estoy sola. Hoy vivo las consecuencias. Y lo acepto. No hay un nuevo comienzo en esta historia. No hay giro esperanzador. Solo hay una mujer que arruinó su familia por una serie de decisiones que tomó sabiendo que estaban mal. Y que ahora, por fin, se ha quedado callada. Porque ya no tiene nada más que decir. Solo escuchar. Y esperar.